El silencio, que escondía una tormenta. Durante años, Ana Patricia Gámez fue sinónimo de elegancia, disciplina y éxito. Su sonrisa impecable iluminaba las pantallas de televisión, mientras su vida personal parecía estar cuidadosamente protegida detrás de un muro invisible que ni la prensa más insistente lograba atravesar. Para millones de seguidores, ella representaba la imagen de la mujer fuerte, realizada y feliz. Sin embargo, detrás de esa fachada cuidadosamente construida, existía una historia mucho más compleja. Una historia marcada por el silencio, la resiliencia y decisiones que cambiarían su destino para siempre. Nacida en México, Ana Patricia creció en un entorno donde los valores familiares eran fundamentales. Desde muy joven, mostró una determinación poco común, una ambición silenciosa, que la llevó a abrirse camino en el competitivo mundo del entretenimiento. Su ascenso no fue casualidad, sino el resultado de años de esfuerzo, sacrificio y una disciplina férrea que la distinguía de los demás. Pero como ocurre con muchas figuras públicas, el éxito profesional no siempre va de la mano con la estabilidad emocional. A pesar de su creciente fama, Ana Patricia siempre fue extremadamente reservada con su vida privada. Evitaba entrevistas personales, desviaba preguntas incómodas y mantenía una línea clara entre su imagen pública y su realidad íntima. Fue en medio de ese hermetismo donde surgió uno de los capítulos más importantes y más dolorosos de su vida, su matrimonio con Luis Carlos Martínez. Al principio, la relación parecía sacada de un cuento de hadas. Luis Carlos, un hombre carismático, exitoso y aparentemente comprometido, conquistó no solo el corazón de Ana Patricia, sino también la admiración del público. Las apariciones públicas de la pareja transmitían complicidad, estabilidad y una felicidad que muchos consideraban envidiable. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer grietas invisibles para el ojo público. La presión mediática, las agendas incompatibles y las diferencias personales fueron erosionando lentamente la relación. Lo que alguna vez fue amor, comenzó a transformarse en distancia. Fuentes cercanas a la pareja, aunque nunca confirmadas oficialmente, hablaban de discusiones constantes, desacuerdos profundos y una creciente sensación de desconexión emocional. Pero Ana Patricia, fiel a su estilo, eligió el silencio. Ese silencio no era debilidad, era estrategia, era protección. Durante años, ella decidió no alimentar rumores, no responder a especulaciones y, sobre todo, no exponer su vulnerabilidad ante un público que muchas veces consume el dolor ajeno como entretenimiento. Mientras los medios intentaban construir narrativas, ella construía su resistencia. Finalmente, el matrimonio llegó a su fin. El divorcio, aunque esperado por algunos, nunca fue confirmado con detalles. No hubo escándalos públicos, ni declaraciones explosivas, ni acusaciones cruzadas. Solo un cierre discreto, casi elegante, que dejó más preguntas que respuestas. Y luego, el silencio absoluto. Durante meses, Ana Patricia desapareció parcialmente del foco mediático en lo que respecta a su vida personal. Seguía trabajando, seguía sonriendo frente a las cámaras, pero algo había cambiado. Había una nueva profundidad en su mirada, una mezcla de fortaleza y melancolía que no pasaba desapercibida para quienes la observaban con atención. Fue en ese contexto de introspección donde ocurrió lo inesperado. A los 39 años, cuando muchos creían que su historia sentimental había quedado en pausa, Ana Patricia tomó una decisión que nadie vio venir: romper el silencio. Pero no lo hizo de manera gradual. No hubo pistas, ni rumores previos, ni filtraciones. Fue un anuncio directo, contundente y absolutamente impactante. Estoy embarazada. El mensaje cayó como un terremoto en el mundo del espectáculo. Las redes sociales explotaron. Los titulares se multiplicaron. Los seguidores, sorprendidos, intentaban comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Quién era el padre? ¿Cuándo había comenzado esta nueva relación? ¿Por qué había decidido mantenerlo en secreto? Las preguntas eran infinitas. Entonces surgió un nombre. Un nombre que hasta ese momento no estaba vinculado al mundo del espectáculo. Un hombre completamente ajeno al ruido mediático. Alejandro Rivas Montiel. Empresario. Discreto. Sofisticado y conocido en círculos financieros por su inteligencia estratégica, Alejandro representaba todo lo contrario a la exposición constante de la vida pública. Su relación con Ana Patricia había comenzado lejos de los reflectores, en espacios donde la privacidad aún era posible. Según fuentes cercanas, su conexión fue inmediata, pero también profundamente madura. No hubo prisas, no hubo exhibicionismo. Ambos compartían algo esencial: la necesidad de proteger su historia. Después de una relación marcada por la exposición mediática y un matrimonio que terminó en silencio, Ana Patricia había aprendido una lección fundamental:
No todo lo que se ama debe mostrarse. Sin embargo, el embarazo lo cambió todo, porque ya no se trataba solo de ella. Yo trataba de una nueva vida. Yo trataba de una nueva oportunidad. El anuncio no solo revelaba una noticia personal, sino también un renacimiento emocional. Era la prueba de que, incluso después de una ruptura dolorosa, es posible volver a empezar. Pero también planteaba una pregunta más profunda. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de años de silencio, Ana Patricia decidió compartir algo tan íntimo con el mundo? La respuesta no era simple. Algunos analistas interpretaron el anuncio como un acto de empoderamiento, una forma de tomar el control de su propia narrativa antes de que otros lo hicieran por ella. Otros lo vieron como una declaración de felicidad, una confirmación de que había encontrado estabilidad en una nueva etapa de su vida. Pero quienes realmente entendían su trayectoria sabían que había algo más. Había verdad, había valentía. Había una historia que apenas comenzaba a revelarse. Ese fue solo el inicio, porque detrás de ese anuncio impactante se escondían secretos, decisiones difíciles y momentos que cambiarían para siempre la percepción pública de una de las figuras más admiradas de la televisión. La historia de Ana Patricia Gámez ya no era solo la de una presentadora exitosa. Era la historia de una mujer que decidió romper el silencio y enfrentarse al mundo con la verdad. Y lo que vendría después sería aún más sorprendente. Entre el éxito, el escándalo y la verdad que nadie esperaba. Tras el anuncio, que sacudió al mundo del entretenimiento, la vida de Ana Patricia Gámez entró en una nueva fase. Una etapa donde el éxito profesional, la presión mediática y la curiosidad pública se entrelazaron de forma explosiva. Hasta ese momento, Ana Patricia había construido una carrera sólida, respetada y sobre todo, cuidadosamente controlada. Desde sus inicios en concursos de belleza, hasta su consolidación como una de las presentadoras más queridas de la televisión hispana, su trayectoria había sido un ejemplo de constancia. Programas matutinos, entrevistas exclusivas, eventos internacionales, todo parecía encajar perfectamente en una narrativa de éxito sin fisuras. Pero el embarazo lo cambió todo. De repente, su nombre dejó de asociarse únicamente con profesionalismo y comenzó a aparecer en titulares cargados de especulación. ¿Quién es el misterioso empresario? ¿Relación secreta durante años? El verdadero motivo de su divorcio. Los medios, como era de esperarse, no tardaron en convertir su vida privada en un espectáculo. Las redes sociales se transformaron en un campo de batalla. Por un lado, millones de seguidores la apoyaban, celebrando su valentía y su derecho a reconstruir su vida. Por otro, surgían voces críticas, cuestionando la transparencia de su historia y sugiriendo teorías que rápidamente se viralizaban. Algunos incluso insinuaban que su relación con Alejandro Rivas Montiel había comenzado antes de su separación oficial, alimentando una narrativa de infidelidad que nunca fue confirmada. Ana Patricia, fiel a su carácter, decidió no responder de inmediato. Durante semanas, mantuvo el mismo silencio que había caracterizado su vida privada durante años. Sin embargo, esta vez el silencio tenía un peso distinto. Ya no era solo una estrategia de protección personal, sino también una forma de proteger a su hijo por nacer y a la nueva relación que estaba construyendo. Mientras tanto, su carrera continuaba. Lejos de desaparecer, su presencia en televisión se volvió aún más relevante. Cada aparición suya era analizada, cada gesto interpretado, cada palabra convertida en titular. Su imagen, lejos de debilitarse, adquirió una nueva dimensión, la de una mujer real, imperfecta, que atravesaba un momento profundamente humano. Paradójicamente, el escándalo fortaleció su conexión con el público. Muchas mujeres comenzaron a identificarse con su historia. Historias de relaciones fallidas, de reconstrucción personal, de maternidad en etapas inesperadas de la vida. Ana Patricia se convirtió, sin proponérselo, en un símbolo de resiliencia. Sin embargo, el entorno mediático no se detuvo. Programas de espectáculos comenzaron a invitar a expertos para analizar su situación. Psicólogos, periodistas, influencers, todos tenían una opinión. Algunos defendían su derecho a la privacidad, mientras otros cuestionaban la coherencia entre su imagen pública y sus decisiones personales. Fue en medio de ese ruido donde ocurrió un momento clave. Una entrevista cuidadosamente seleccionada, Ana Patricia decidió hablar. No fue una confesión dramática ni un enfrentamiento con la prensa. Fue algo mucho más poderoso. Una conversación serena, directa y honesta. Mi vida no es perfecta, dijo, pero es mía. Con esas palabras, desmontó semanas de especulación. Sin entrar en detalles innecesarios, aclaró que su relación anterior había terminado antes de iniciar una nueva etapa sentimental. Confirmó que Alejandro había llegado a su vida en un momento de reconstrucción.
no de traición, y sobre todo, dejó claro que su prioridad ya no era la percepción pública, sino su bienestar personal. Esa entrevista marcó un antes y un después. Por primera vez, el público no veía a la presentadora impecable, sino a la mujer detrás de la cámara, una mujer que había sufrido, que había aprendido, y que ahora estaba dispuesta a vivir bajo sus propias reglas. La reacción fue inmediata. Las críticas disminuyeron, el apoyo aumentó y su imagen se transformó. Ya no era solo una figura mediática, sino una historia viva de evolución. En paralelo, comenzaron a conocerse más detalles sobre Alejandro Rivas Montiel. A diferencia de otras parejas de celebridades, él evitó completamente la exposición. No concedió entrevistas, no apareció en eventos públicos y no utilizó la relación como plataforma mediática. Su silencio, lejos de generar sospechas, reforzó la idea de que se trataba de una relación auténtica, construida lejos del espectáculo. Esa diferencia fue clave. Después de una relación marcada por la visibilidad, Ana Patricia parecía haber encontrado equilibrio en la discreción. Un equilibrio que, aunque difícil de mantener en un entorno mediático, se convirtió en el pilar de su nueva vida. Pero no todo era calma. A medida que avanzaba su embarazo, surgieron nuevos desafíos. La presión física, los cambios emocionales y la constante atención pública comenzaron a pasar factura. Algunas apariciones televisivas mostraban a una Ana Patricia más cansada, más reflexiva, incluso más vulnerable. Guay fue entonces cuando surgió otra pregunta. ¿Podría mantener su carrera al mismo nivel en medio de este cambio tan profundo? Para muchos, el embarazo representaba una pausa. Para ella, era una transformación. Lejos de retirarse, comenzó a redefinir su rol. Participó en segmentos más personales, compartió reflexiones sobre la maternidad y abrió espacios de conversación que antes evitaba. Su contenido evolucionó, y con él su relación con la audiencia. No era solo una presentadora. Era una mujer contando su propia historia, sin filtros, sin máscaras, con verdad. Mientras el mundo seguía observando cada paso, una certeza comenzaba a consolidarse. Lo que había empezado como un escándalo se estaba convirtiendo en una narrativa de poder. Pero la historia aún no estaba completa, porque detrás del éxito renovado, del apoyo del público y de la aparente estabilidad, existían emociones más profundas, conflictos no resueltos y decisiones que pondrían a prueba todo lo que Ana Patricia había construido. Amor, sombras y las verdades que duele aceptar. Si algo había aprendido Ana Patricia Gámez a lo largo de su vida, era que el amor nunca es tan simple como parece en las fotografías. Detrás de cada sonrisa pública, detrás de cada aparición impecable, existe una historia invisible hecha de decisiones difíciles, silencios prolongados y heridas que no siempre cicatrizan a tiempo. El embarazo no solo transformó su cuerpo, transformó su mundo. Por primera vez en muchos años, Ana Patricia no estaba construyendo una imagen, sino una realidad. Y en esa realidad, el amor ocupaba un lugar central, pero también complejo. Y su relación con Alejandro Rivas Montiel, el hombre que hasta hacía poco era completamente desconocido para el público, se convirtió en el eje de una nueva etapa que, aunque llena de ilusión, también estaba marcada por desafíos profundos, porque amar en privado es una cosa, pero amar bajo la mirada constante de millones es otra completamente distinta. Desde el inicio, ambos acordaron proteger su relación. No por desconfianza, sino por aprendizaje. Ana Patricia sabía lo que significaba exponer cada detalle de su vida. Interpretaciones erróneas, juicios implacables, presión constante. Alejandro, por su parte, provenía de un mundo donde la discreción no era una opción, sino una norma. Sin embargo, el embarazo rompió ese equilibrio. La curiosidad pública se intensificó. Los paparazzi comenzaron a seguir cada movimiento. Los rumores regresaron con más fuerza, esta vez enfocados en el pasado, en los tiempos, en las posibles coincidencias entre el final de un matrimonio y el inicio de una nueva historia. Aunque ambos intentaron mantenerse firmes, la presión empezó a filtrarse en su relación. Las discusiones no eran escandalosas, pero sí inevitables. Diferencias sobre el nivel de exposición, sobre cómo manejar la atención mediática, sobre el futuro, temas que cualquier pareja enfrentaría, pero que en su caso estaban amplificados por el entorno. Ana Patricia, acostumbrada a la visibilidad, entendía que cierto grado de exposición era inevitable. Alejandro, en cambio, luchaba por mantener su identidad fuera del espectáculo. Esa tensión, silenciosa pero constante, comenzó a generar grietas. Al mismo tiempo, el pasado no estaba completamente cerrado. La figura de Luis Carlos Martínez, su ex esposo, volvió a aparecer en la conversación pública. No por declaraciones directas, sino por el interés mediático en reconstruir la historia.
Antiguas imágenes, entrevistas pasadas, momentos compartidos, todo era revisado, reinterpretado, cuestionado. Para Ana Patricia, no era solo ruido mediático, era una confrontación emocional, porque aunque el matrimonio había terminado, las emociones no desaparecen de un día para otro. Había recuerdos, aprendizajes, incluso afectos residuales que formaban parte de su historia. Y ahora, todo eso estaba siendo expuesto sin su control. Fue en ese contexto donde ocurrió uno de los momentos más íntimos y decisivos de su vida. Una noche, lejos de las cámaras, lejos del ruido, Ana Patricia se encontró frente a sí misma. No como figura pública, no como presentadora, no como símbolo de fortaleza, sino como mujer. Una mujer que estaba a punto de convertirse en madre. Una mujer que debía tomar decisiones no solo por ella, sino por la vida que crecía dentro de ella. Wai fue entonces cuando comprendió algo fundamental. No podía seguir viviendo en función de las expectativas externas. Tenía que elegir entre el pasado y el presente, entre el miedo y la verdad, entre proteger su imagen o proteger su felicidad. Esa elección no fue inmediata, pero sí inevitable. En los días siguientes, Ana Patricia comenzó a redefinir sus prioridades, redujo su exposición mediática, limitó sus apariciones públicas y, sobre todo, fortaleció su vínculo con Alejandro desde un lugar más honesto, más vulnerable. Las conversaciones entre ellos todos cambiaron. Ya no se trataba solo de cómo enfrentar al mundo, sino de cómo construir un espacio propio dentro de ese mundo. Un espacio donde pudieran ser ellos mismos, sin máscaras, sin estrategias, sin miedo. En medio de ese proceso, ocurrió algo inesperado. Alejandro decidió dar un paso que nadie anticipaba. No fue una declaración pública, ni una entrevista exclusiva. Fue un gesto mucho más significativo. Comenzó a acompañarla en momentos clave, no como figura mediática, sino como pareja. Presencias discretas, casi invisibles, pero constantes. Ese cambio, aunque sutil, tuvo un impacto profundo. Por primera vez, Ana Patricia no se sentía sola en medio de la exposición. No estaba defendiendo su historia por sí misma, sino compartiéndola con alguien que, aunque no buscaba protagonismo, estaba dispuesto a sostenerla. Pero incluso en ese momento de aparente estabilidad, la vida tenía otros planes. El embarazo avanzaba, y con él, nuevas emociones emergían. Miedos, dudas, inseguridades, sentimientos que no siempre encajaban con la imagen de seguridad que el público esperaba de ella. Hubo días difíciles, días en los que la presión mediática se volvía insoportable, días en los que las críticas dolían más de lo que estaba dispuesta a admitir, días en los que el pasado parecía más cercano de lo que debería. Wai, sin embargo, también hubo momentos de una felicidad profunda, momentos en los que el sonido de un latido en una consulta médica lo cambiaba todo, momentos en los que una sonrisa compartida con Alejandro valía más que cualquier titular, momentos en los que comprendía que, a pesar de todo, estaba exactamente donde necesitaba estar. Ese contraste, entre la luz y la sombra, definió esta etapa de su vida, porque el amor no eliminó los problemas, pero le dio una razón para enfrentarlos. Wai así. Mientras el mundo seguía observando, juzgando, interpretando, Ana Patricia estaba viviendo algo mucho más importante. Estaba construyendo una nueva versión de sí misma. Una versión más real, más humana, más valiente. Pero aún quedaba una última etapa. Una etapa donde todas las decisiones, todos los silencios y todas las verdades convergerían en un momento definitivo. Un momento que confirmaría si esta historia era realmente un renacimiento o el inicio de un nuevo desafío aún más complejo. La verdad final. Entre el escándalo y la redención. El momento que todos esperaban, finalmente llegó. Durante meses, la historia de Ana Patricia Gámez había sido narrada por terceros, periodistas, analistas, usuarios en redes sociales. Cada uno aportaba su versión, su interpretación, su juicio. Pero faltaba lo más importante, su propia verdad, completa, sin fragmentos, sin filtros. Wai decidió contarla. No en un escándalo televisivo, ni en una exclusiva sensacionalista. Lo hizo a su manera, con control, con inteligencia emocional y sobre todo, con una honestidad que pocos esperaban. Con una entrevista especial, cuidadosamente preparada, Ana Patricia apareció distinta, no más fuerte, no más perfecta, sino más auténtica. Su mirada reflejaba algo que el público no había visto antes: paz. Durante mucho tiempo, viví intentando cumplir con lo que otros esperaban de mí, confesó. Pero hoy entiendo que la felicidad no es una imagen, es una decisión. Con esas palabras, comenzó a desmantelar cada uno de los mitos que habían rodeado su historia. Confirmó que su matrimonio con Luis Carlos Martínez no terminó por un solo motivo, sino por una acumulación de silencios, diferencias y distancias que con el tiempo se volvieron irreparables. No hubo traición pública, no hubo escándalo oculto,
Hubo desgaste emocional. Una verdad mucho menos dramática pero mucho más real. Sobre su embarazo, fue clara. No fue un accidente, ni una sorpresa inesperada, sino una decisión consciente. A los 39 años, en un momento de profunda introspección, eligió volver a empezar. Guay entonces habló de él, de que Alejandro Rivas Montiel, por primera vez, lo nombró sin reservas. No como el empresario misterioso, sino como el hombre que había llegado a su vida en el momento exacto en que necesitaba reconstruirse. No llegó a salvarme, dijo. Llegó cuando yo ya estaba aprendiendo a salvarme sola. Esa frase marcó el tono de toda la conversación. Porque lo que Ana Patricia estaba haciendo no era justificar su historia, sino redefinirla. Durante años, el público la había visto como una figura casi inalcanzable. Exitosa, estable, perfecta. Pero esa perfección tenía un costo. Un costo que incluía silencios incómodos, decisiones postergadas, y una constante necesidad de mantener una imagen que no siempre coincidía con su realidad. El embarazo, lejos de ser un escándalo, fue el punto de ruptura. La oportunidad de dejar de interpretar un papel. La oportunidad de ser simplemente ella. Guay así lo entendió el público. La reacción fue distinta a cualquier otra fase de su historia. Ya no había morbo ni teorías conspirativas dominando la conversación. Había empatía. Había respeto. Había reconocimiento. Porque en un mundo donde la perfección se exige constantemente, la autenticidad se convierte en un acto revolucionario. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. El nacimiento de su hijo, un momento que decidió mantener en la mayor privacidad posible, marcó el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde la maternidad no era un complemento, sino el centro de su vida. Ana Patricia no desapareció de la televisión, pero sí cambió su enfoque. Sus apariciones se volvieron más selectivas, más significativas. Su discurso evolucionó. Ya no hablaba solo como presentadora, sino como mujer, como madre, como alguien que había atravesado una transformación profunda. Y en ese proceso algo quedó claro. La historia que comenzó como un escándalo, nunca fue un escándalo. Era una transición. Fue el cierre de una etapa y el inicio de otra. Fue la evidencia de que incluso las vidas que parecen perfectas están llenas de matices, de errores, de aprendizajes. Y, sobre todo, fue la confirmación de una verdad que muchas veces se olvida. No hay edad para empezar de nuevo. A los 39 años, Ana Patricia Gámez no solo anunció un embarazo, anunció una nueva versión de sí misma, una versión más libre, más consciente, más real. Esa es, quizás, la lección más poderosa de toda esta historia. Porque al final, más allá de los titulares, más allá de las especulaciones, más allá del ruido mediático, lo que queda es una mujer que decidió dejar de vivir en silencio. Y cuando alguien rompe el silencio con verdad, no genera escándalo, genera impacto, genera cambio, genera historia. Pues esa historia apenas comienza.